Los mercados están en máximos históricos, el petróleo sube, el oro resiste y nadie en Wall Street quiere hablar de la grieta. Los mercados de renta variable en Estados Unidos están operando cerca de máximos históricos y eso por sí solo debería provocar inquietud en cualquier analista que entienda cómo se construyen estos niveles. No estamos ante un mercado que sube porque la economía subyacente lo justifica con fundamentales sólidos. Estamos ante un mercado que sube porque hay fuerzas estructurales empujándolo desde abajo, fuerzas que no aparecen en los titulares, que no se discuten en la televisión financiera convencional y que sin embargo determinan con una precisión casi quirúrgica el comportamiento de cada activo relevante en el tablero global. El petróleo avanza más de 4 puntos porcentuales en la jornada de hoy, mientras el estrecho de Hormuz permanece cerrado al tráfico comercial por segundo día consecutivo. El oro cotiza cerca de niveles críticos, la plata apenas reacciona y el S&P 500 se mantiene en zona de máximos como si el mundo exterior no existiera. Esa desconexión no es un error del mercado, es una señal. Cuando los activos dejan de reaccionar a noticias que históricamente los habrían movido de manera violenta, hay dos posibilidades. O el mercado sabe algo que el análisis convencional no ve, o alguien está administrando activamente la reacción del mercado para que no se produzca el pánico que debería producirse. En este momento, y con la evidencia que está disponible para cualquiera que quiera mirarla directamente, la segunda explicación tiene un peso empírico que la primera simplemente no puede igualar. La Reserva Federal de Estados Unidos lleva semanas incrementando su balance. No es una interpretación ni una proyección, es un dato publicado en su propio sitio web, accesible para cualquier persona con conexión a Internet y disposición para leer un gráfico. Durante años el proceso fue inverso. La Fed reducía su balance de manera sistemática, retirando liquidez del sistema financiero en lo que se conoce técnicamente como endurecimiento cuantitativo. Ese proceso tuvo consecuencias reales y medibles. Cuando la velocidad de retiro de liquidez fue demasiado agresiva, el sistema comenzó a crujir. Bancos regionales en Estados Unidos sufrieron corridas silenciosas. El mercado de bonos del Tesoro experimentó episodios de iliquidez que durante horas pusieron en cuestión la estabilidad de los mercados de renta fija globales, y la Fed tuvo que dar marcha atrás e inyectar capital de emergencia para evitar que esas grietas se convirtieran en fracturas sistémicas. Ahora el balance vuelve a crecer, y eso en el contexto actual no es un detalle técnico menor. Es el mecanismo central que explica por qué el mercado se comporta como si viviera en una burbuja de vidrio, protegido de todo lo que ocurre afuera. Casual, ¿desde qué país nos estás viendo? Porque lo que está ocurriendo en los mercados financieros globales no es un fenómeno local ni regional. Es una reconfiguración estructural del sistema monetario y de capital que afecta a cada economía del planeta, desde las más desarrolladas hasta las emergentes, y entender la mecánica real detrás de estos movimientos es la diferencia entre tomar decisiones de capital informadas y quedar atrapado en el lado equivocado de una tendencia que ya está en marcha. El mecanismo es el siguiente, y hay que seguirlo con atención porque cada paso condiciona al siguiente de manera causal. Cuando la Fed expande su balance, lo que está haciendo en términos prácticos es introducir liquidez en el sistema financiero comprando activos menos líquidos a cambio de efectivo. Imaginen una cadena de liquidez que va desde el efectivo puro, que es perfectamente líquido, hasta activos que pueden tardar décadas en convertirse en capital disponible, como una hipoteca a 20 años. La Fed entra en esa cadena, compra el eslabón más cercano al efectivo después del propio efectivo y entrega dinero fresco a cambio. Ese dinero no se queda donde fue colocado, se mueve, y se mueve siguiendo la lógica del rendimiento. El capital busca el retorno más alto disponible dado un nivel de riesgo tolerable. En el entorno actual, ese destino es el mercado de renta variable. No las pequeñas empresas, no los mercados emergentes, no los activos reales. El S&P 500, los grandes índices de renta variable estadounidense, el ecosistema financiero de mayor profundidad y liquidez del mundo. Esto crea un bucle de retroalimentación que se autorrefuerza. El dinero fresco entra en el mercado de acciones, las acciones suben, las acciones que suben se convierten en colateral más valioso. Ese colateral más valioso puede ser rehipotecado para obtener más financiación. Esa financiación adicional
internacional busca rendimiento y vuelve al mercado. El S&P sube de nuevo, y así sucesivamente en una espiral que puede parecer infinita desde adentro, pero que vista desde afuera con perspectiva estructural, tiene los rasgos característicos de todos los ciclos de expansión de crédito que la historia financiera moderna registra. Son poderosos, son persistentes y terminan. Lo que hace diferente este ciclo respecto a los anteriores es la velocidad con la que el gobierno federal interviene cuando el mercado amenaza con romper la tendencia. Las recuperaciones en forma de V que estamos viendo no son un producto natural de la dinámica de mercado. Son el resultado de intervenciones coordinadas que se ejecutan con una velocidad que no tiene precedente histórico. Cuando el episodio de volatilidad por los aranceles amenazó con convertirse en una corrección sostenida, el mercado cayó y rebotó con una violencia al alza que ningún fundamento económico justificaba. Ese rebote fue impulsado por liquidez inyectada, y una vez que esa liquidez entra en el sistema no puede extraerse con la misma velocidad sin provocar exactamente el colapso que se pretendía evitar. Así que se queda, y el mercado sube por encima de donde estaba antes de la corrección, porque el exceso de liquidez no tiene otro lugar a donde ir. Pero hay algo que este análisis todavía no ha revelado completamente, y es la razón más profunda por la que el gobierno de Estados Unidos no puede permitirse que este mercado colapse. No es simplemente porque los ciudadanos tengan fondos de pensión invertidos en renta variable, aunque eso es cierto y políticamente relevante. Es porque el mercado de capitales estadounidense es, en este momento histórico, el activo estratégico más importante que tiene Estados Unidos como potencia global. Más que su capacidad militar, más que su influencia diplomática, más que sus reservas de recursos naturales. El dólar es la moneda de reserva del mundo porque el sistema financiero que lo sustenta es percibido como el más profundo, el más líquido y el más seguro del planeta. Si ese sistema pierde credibilidad, si el S&P 500 se convierte en un cráter humeante como ocurrió en los peores momentos del año 2000 o de 2008, el edificio entero se pone en cuestión. Y sin ese edificio, el poder estructural de Estados Unidos en el sistema internacional se erosiona de una manera que ninguna capacidad militar puede compensar. Por eso defienden el mercado, por eso las intervenciones son más rápidas, más grandes y más decididas cada vez que la situación lo requiere. Las emergencias no tienen que ser grandes para activar la respuesta, basta con que sean reales. Ahora bien, hay que introducir aquí el elemento que complica esta narrativa y que eleva la urgencia del análisis, porque lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz no es simplemente una perturbación geopolítica más que el mercado puede absorber y olvidar en un ciclo de noticias. Es el comienzo de un proceso de desestabilización estructural que, si se prolonga en el tiempo, va a presionar al sistema desde un ángulo que la liquidez de la Fed no puede contrarrestar directamente. El petróleo, el gas, los fertilizantes, los componentes industriales que transitan por esa vía marítima no son negociables en términos de alternativas inmediatas. No existe una ruta de reemplazo que pueda activarse en semanas ni en meses. Los efectos de un cierre prolongado se van a manifestar en la economía real con un rezago de 4 a 6 semanas, que es exactamente el tiempo que tardan las cadenas de suministro en empezar a acusar la ausencia de insumos críticos. El mercado en este momento está ignorando ese rezago, está operando como si la situación fuera temporal y resoluble, y esa es la hipótesis más peligrosa que un inversor puede hacer cuando la situación sobre el terreno no tiene una salida evidente en el corto plazo. Irán no necesita ganar militarmente para ganar estratégicamente. Solo necesita sobrevivir. Si las infraestructuras energéticas y de comunicaciones del país son destruidas por una intervención militar, la respuesta de la población iraní no va a ser la gratitud hacia quien ejecutó esa intervención. Va a ser exactamente lo contrario, una consolidación del apoyo al gobierno existente, por impopular que sea, frente a una amenaza exterior percibida como existencial. Y desde esa posición de supervivencia, Irán tiene capacidad para proyectar inestabilidad sobre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irak de una manera que no requiere una victoria convencional en el campo de batalla. Drones de bajo costo sobre infraestructura no endurecida. Disrupciones logísticas en los puntos de exportación de crudo más críticos del mundo. Una espiral de incertidumbre que ningún modelo de valoración de activos sabe cómo descontar con precisión. Eso nos lleva directamente a la dinámica inflacionaria, y aquí es donde la complejidad del análisis alcanza su punto más alto, porque estamos ante un tipo de inflación que la mayoría de los participantes del mercado no está equipada para leer correctamente. La inflación que conocemos y que los modelos modernos procesan bien es la inflación monetaria. Demasiado dinero persiguiendo demasiado pocos bienes.
Esa inflación tiene antídotos conocidos. La Fed sube tasas, encarece el crédito, enfría la demanda, los precios bajan. El ciclo es conocido, aunque doloroso. Pero hay otro tipo de inflación que no responde a ese tratamiento, y es la inflación por coste de producción. Cuando el precio de las materias primas sube, cuando la energía se encarece, cuando los insumos industriales escasean no porque haya demasiado dinero en el sistema, sino porque la oferta física de esos insumos se ha contraído. En ese escenario, subir las tasas de interés no resuelve nada, solo destruye demanda en el margen sin tocar el problema estructural de oferta, y lo que obtienes es una combinación de inflación persistente con estancamiento económico que los libros de texto llaman estanflación, y que los gestores de activos de cualquier generación posterior a los años 70 nunca han tenido que manejar en un contexto de deuda global como el actual. En este momento, Estados Unidos registra una inflación oficial de alrededor del 3%, pero esa cifra tiene un componente metodológico que merece escrutinio. Las métricas de inflación oficial suavizan, por diseño institucional, la percepción del coste de vida real. Si ajustamos con factores más conservadores pero más representativos de lo que los hogares realmente gastan, la cifra se acerca más al 5%. Y si añadimos a eso la inflación por coste que está por llegar como consecuencia de la disrupción en Hormuz, de los aranceles que encarecen los bienes manufacturados importados y del gasto en déficit que Europa va a tener que ejecutar para subsidiar la factura energética de sus ciudadanos y evitar convulsiones sociales, estamos hablando de un entorno de inflación entre el 7 y el 10% que no es transitorio, porque sus causas no son transitorias. La demanda de energía generada por la expansión de la inteligencia artificial no tiene ningún mecanismo de autorregulación a la baja en el horizonte visible. Un centro de datos de inteligencia artificial es, en términos físicos, una instalación que convierte electricidad en calor y en capacidad computacional. La escala a la que se está desplegando esa infraestructura en todo el mundo no tiene precedente en la historia industrial moderna, y la implicación directa es que la demanda de energía va a crecer de manera sostenida durante años, independientemente de lo que ocurra con la geopolítica del Golfo, independientemente de las decisiones de política monetaria, independientemente de los ciclos económicos convencionales. Eso significa que el precio de la energía tiene un suelo estructural que no existía hace 10 años y que cualquier análisis de inflación que no incorpore ese factor está trabajando con un modelo incompleto. Europa está empezando a entender esto, aunque tarde y de manera parcial. Las declaraciones recientes de líderes europeos sobre la necesidad de reducir los impuestos sobre la energía para aliviar la presión sobre los hogares son el reconocimiento implícito de que el modelo de alta fiscalidad energética que Europa adoptó como instrumento de política climática está colisionando con la realidad de una economía que necesita energía barata para mantenerse competitiva en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las ventajas comparativas entre naciones. Pero reducir esos impuestos tiene un coste fiscal directo. Los déficits se expanden. Los déficits que se expanden tienen que financiarse. Financiarlos implica emitir más deuda o monetizar esa deuda a través de los bancos centrales. Y eso, en el contexto inflacionario que ya existe, añade combustible a un fuego que ya estaba ardiendo. El ciclo de transmisión de la liquidez que la Fed está inyectando ahora tardará aproximadamente 2 años en llegar a los segmentos más alejados del sistema financiero. Ya lo hemos visto antes, el dinero que se creó durante la pandemia de 2020 tardó entre 4 y 5 años en manifestarse en los excesos del crédito privado que estamos viendo reventar ahora mismo en 2026. Las empresas de software sobreapalancadas, los fondos de crédito privado con valoraciones que nunca fueron sometidas al escrutinio del mercado público, las estructuras de deuda construidas sobre la asunción de que las tasas permanecerían bajas indefinidamente. Todo eso es el cadáver de la liquidez de 2020 llegando a su destino final. Y la liquidez que se está creando ahora va a tener su propio cadáver, con su propia forma y en su propio momento, dentro de un par de años. Lo que sí podemos anticipar con razonable confianza es la dirección del capital en los próximos trimestres. El oro ha confirmado su función como reserva de valor en un entorno de represión financiera real, donde las tasas de interés nominales no compensan la inflación efectiva que los hogares experimentan. Los metales preciosos en general van a seguir siendo demandados mientras la credibilidad de las monedas fiduciarias sea cuestionada por la aceleración del gasto deficitario a ambos lados del Atlántico. Acumular posiciones de manera gradual y sistemática en estos activos, sin exposiciones concentradas que fuercen decisiones emocionales ante la volatilidad
volatilidad es la aproximación que tiene más coherencia con el entorno estructural descrito. No porque los metales no tengan riesgos, sino porque los riesgos de mantener exposición excesiva a efectivo en un entorno de inflación del 7 u 8% son, en términos reales, más destructivos que la volatilidad de un activo físico con demanda estructural sostenida. La reconfiguración industrial que está en marcha en Estados Unidos es otro vector que merece atención seria. La dependencia de China para insumos manufacturados que parecían triviales pero que resultan ser críticos para la cadena de producción doméstica es una vulnerabilidad estructural que la política arancelaria actual está exponiendo con una crudeza que las administraciones anteriores prefirieron no ver. Reconstruir esa capacidad industrial requiere tiempo, capital y sobre todo energía. Mucha energía, y el costo de esa reconstrucción va a ser absorbido principalmente por los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos durante un periodo prolongado. No es el fin del mundo, es el costo de la desindustrialización tardíamente reconocida. Pero ese costo tiene que aparecer en los modelos de valoración de activos, y en este momento no está apareciendo de manera adecuada. Los escenarios que se abren desde aquí son condicionalmente distintos, pero comparten una característica común. La volatilidad no va a desaparecer, sino que va a redistribuirse. En un escenario de desescalada en el Golfo y estabilización de los flujos de crudo, el mercado de renta variable podría continuar su expansión impulsado por liquidez durante varios trimestres más, pero sobre una base inflacionaria más alta que comprime márgenes reales y que eventualmente fuerza una respuesta de política monetaria más agresiva de lo que los participantes del mercado están descontando actualmente. En un escenario de escalada sostenida, con disrupciones energéticas prolongadas, la presión inflacionaria se acelera, la capacidad de la Fed de continuar expandiendo su balance sin desanclar las expectativas de inflación se reduce de manera drástica y la protección que los activos reales ofrecen frente a la degradación monetaria se convierte en urgente en lugar de prudente. En ninguno de los dos escenarios el efectivo es la respuesta correcta. En uno la velocidad de erosión es moderada, en el otro es violenta, pero en ambos la dirección es la misma. Lo que hay que monitorear con atención en las próximas semanas no es el nivel del S&P 500 ni el precio spot del petróleo. Es la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que es donde el mercado revela sus expectativas reales sobre inflación y política monetaria sin el filtro de las narrativas oficiales. Es el balance de la Fed que se publica con regularidad y que dice más sobre la dirección real de la política monetaria que cualquier comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto. Es la situación sobre el terreno en el estrecho de Hormuz, no porque una semana de cierre sea catastrófica, sino porque cada semana adicional aumenta la probabilidad de que las cadenas de suministro de energía y fertilizantes empiecen a manifestar tensiones que el mercado todavía no ha incorporado. Y es el comportamiento del crédito privado que está mostrando las primeras señales de estrés después de años de expansión sobre supuestos que ya no son válidos. El sistema financiero global está operando en este momento bajo una ilusión de estabilidad que es real en su efecto pero frágil en sus fundamentos. La liquidez artificial que sostiene los precios de los activos es genuina en el corto plazo. Las fuerzas estructurales que la están erosionando también son genuinas y son más lentas pero más persistentes. El inversor que entiende ambas dimensiones y posiciona su capital en consecuencia no está apostando a un colapso inminente ni ignorando los riesgos de quedarse afuera de una tendencia que sigue teniendo momentum. Está reconociendo que los mercados pueden estar equivocados durante más tiempo del que la mayoría de las personas puede mantenerse solvente, como dijo alguien mucho más sabio que cualquiera de los que hablamos hoy, y que la respuesta correcta a esa realidad no es parálisis, sino precisión. Precisión en la selección de activos, disciplina en la gestión del riesgo y la consciencia permanente de que en este entorno, más que en ningún otro que hayamos vivido en los últimos 20 años, lo que no se monitorea activamente se pierde silenciosamente.